Después de discutir la teoría psicoanalítica y la teoría analítica de la personalidad, vamos entonces a pasar a dos teorías. La primera de ellas es la teoría de psicología individual de Alfred Adler, y la segunda son las teorías de aprendizaje, y aquí vamos a discutir la teoría conductista y también la teoría de aprendizaje social. Para Adler, las personas nacen con sentimientos de inferioridad. Es natural tener sentimientos de inferioridad. Todo el mundo tiene sentimientos de inferioridad. Es más, los sentimientos de inferioridad son necesarios, ya que Adler los ve como fuerzas que estimulan el que la persona se quiera superar. Ahora, el problema es que la persona no haga nada con esos sentimientos de inferioridad, y al no hacer nada se estanca. Esos sentimientos de inferioridad se convierten entonces en complejos de inferioridad, y el complejo de inferioridad es el que está en persona. Ese es el negativo, ese es el problemático. Adler ve también el desarrollo impulsado por un proceso que él llama compensación. Compensación se refiere a un mecanismo donde un defecto, una limitación, una debilidad de la persona se convierte entonces en el estímulo que lleva a la persona a superarse. Por ejemplo, una persona que tenga problemas al hablar, que sea tartamudo, pero quiere convertirse en un buen orador, puede utilizar esa misma limitación para entonces motivarse, practicar todos los días, hacer ejercicios todos los días, dedicarse a mejorar la oratoria, hasta que se puede convertir entonces en un gran orador. También la compensación se puede dar mediante el desarrollo de otras destrezas. Por ejemplo, alguien que tal vez no es muy exitoso en la academia, en la universidad, puede entonces utilizar el deporte como una manera de compensar y convertirse en un excelente atleta. Una de las aportaciones de Adler a las teorías de personalidad es lo que se llama el orden de nacimiento y la influencia que tiene ese orden en el desarrollo de características específicas de la personalidad. Adler sostiene que por el hecho de usted ser el primogénito, segundo hijo, hijo menor o hijo único, eso le va a usted a predisponer a desarrollar determinadas características. Vamos entonces a ver lo que dice Adler de cada uno de estos grupos. Los primogénitos. Adler dice que son felices hasta que nace el hermanito o la hermanita, y después de eso, para Adler, el primogénito se siente lo que él llama destronado. Eso entonces a ser pesimista sobre el futuro y nostálgicos pasado. Uno de los problemas que experimenta el primogénito es que los padres usualmente esperan más de ellos, le exigen más de ellos. Es más, también los padres se identifican con su hijo mayor, y si los padres no han logrado algo y sienten un vacío, pues tienden a poner sus necesidades en su hijo, tienden a esperar que su hijo entonces realice lo que ellos no pudieron realizar. Los primogénitos también son más organizados, son más ordenados, y usualmente tienden a obedecer más a los padres. Se ha encontrado también que en términos generales tienen mejores notas, y tal vez por el hecho de que los padres esperan más de ellos. Y hay un dato interesante, y es que de los últimos 36 presidentes, 20 son primogénitos. Adler también comenta sobre los hijos menores, los llamados benjamines, y uno de los rasgos que Adler menciona es el hecho de que si a este hijo menor se le consiente, puede entonces crear dependencia, y entonces a estos benjamines se les sobreprotege demasiado, y eso puede impedir su desarrollo. Para Adler también los primogénitos tienden a ser ambiciosos y tienen una alta necesidad de logro. En torno a los hijos únicos, para Adler, el hijo único se le va a hacer mucho más difícil
el divorcio por el hecho de ser único. En el pasado, la psicología creía que los hijos únicos se desarrollaban de manera más inestable, pero hoy se ha encontrado que todo lo contrario, los hijos únicos, debido a que reciben más atención, debido a que también tienen más recursos accesibles, educativos, entretenimiento, pues pueden desarrollarse de forma bien saludable, además de que los hijos nunca crecen, los hijos únicos nunca crecen en soledad, siempre tienen la oportunidad de jugar y de compartir con amigos, con primos, con familiares, etcétera. Lo que sí es tal vez algo interesante es el hecho de que por el hecho de no tener hermanos o hermanas, este hijo único puede tener un vacío y entonces busca en otras relaciones el hermano o la hermana que nunca tuvo. El niño que nace en segunda posición, o el que tiene la segunda posición en su familia, el llamado second born, tiene como modelo al primero, y debido a eso pues tiende a aprender más rápidamente, tiende a hablar más rápido que el primero, tiende a caminar más rápido que el primero. Un aspecto negativo que comentan muchos niños y muchas personas que están en este grupo es el hecho de que en su familia siempre él recibía la ropa usada y los juguetes que el primogénito había usado. Así que hay aquí una psicología, hay una experiencia de no tener o no estar y no recibir las cosas nuevas y recibirlas realmente ya usadas, y eso sin duda que no es bueno para la autoestima. Adler dice también que este grupo es más optimista sobre el futuro. Pasando a otra teoría de la personalidad, vamos a hablar de los llamados enfoques del aprendizaje, y dentro de los enfoques del aprendizaje vamos a hablar de la teoría conductista de la personalidad, una teoría que ha sido desarrollada tanto por J.B. Watson y B.F. Skinner. Como ustedes estudiaron en la primera parte de la psicología, el énfasis de la teoría conductista es en la conducta observable, es aquello que puede ser medido, así que las referencias a conceptos tales como el inconsciente, arquetipos, complejos de inferioridad, no son para los conductistas referencias aceptables, científicas. Los conductistas también creen que estamos determinados por el ambiente. No existe la libertad y estamos determinados mediante las condiciones del ambiente, que son esencialmente los refuerzos y los castigos que el individuo recibe. En ese sentido, lo que se llama personalidad dentro del conductismo es el resultado de los refuerzos y los castigos que esa persona recibe. Y es por eso que podríamos decir que dentro del concepto de personalidad que se utiliza comúnmente dentro de las teorías de personalidad, uno podría concluir que para los conductistas la personalidad como tal no existe, porque no es el patrón de características estables de la cual hemos hablado. Es útil hacer referencia a una novela que escribió Skinner, que llamó Walden 2, y en esta novela él describe lo que él considera es el modelo de una sociedad ideal de acuerdo a la teoría conductista. Y es bueno hacer referencia a esto porque aquí podemos ver lo que constituye entonces el modelo conductivista en relación a lo que debe ser la personalidad ideal. Para Skinner, debido a que no existe la libertad, en esta sociedad ideal tienen que existir los controles necesarios para entonces para que ese individuo se comporte de forma correcta, y que esto redunde en el bienestar suyo y en el de la sociedad. Así que para eso, pues lo primero que se controla dentro de esta sociedad ideal es el alimento que este individuo consume. Sabemos que relacionado a la alimentación hay un sinnúmero de enfermedades, así que el individuo no va a tener control
de lo que consume, sino que este grupo de personas que viven en esta sociedad ideal no tiene nevera, no tiene estufa. Ellos van todos a un comedor y allí es que entonces las personas consumen el alimento, y ese alimento va a ser entonces un alimento saludable. Esas comidas van a ser entonces saludables, y así nos aseguramos que todo el mundo tenga el peso adecuado, porque usted no puede conseguir el chocolate en otros sitios, usted no puede conseguir la comida que hace daño, que no es saludable para usted, en otros sitios. Allí es solamente donde único lo puede conseguir. Así que, por otro lado, el individuo en esta sociedad no tiene dinero para comprar las cosas, porque todo se le provee. Por un lado es bueno, por otro lado no tan bueno si lo vemos desde la perspectiva de nuestra sociedad. En relación al trabajo, las personas allí trabajan unas 4 horas en esta sociedad ideal, porque Skinner dice que con 4 horas que trabaje todo el mundo es suficiente, y las otras horas el individuo lo puede invertir en otras actividades de entretenimiento, el arte, la música, etcétera. Y algo que tenemos que mencionar, y es que en esta sociedad las personas que recogen la basura trabajan menos horas que los médicos, por ejemplo. Y de esa manera hay un equilibrio mejor entre una actividad que no es considerada, no tiene el prestigio que tiene la actividad de los médicos, pero entonces el médico trabaja más horas y el que recoge la basura trabaja menos horas, y así entonces trabajamos de forma adecuada con los refuerzos. En términos de educación, ¿y cómo sería la educación en esta sociedad ideal? La educación sería de naturaleza individualizada. Es decir, usted va aprendiendo de manera individual y usted va superando una serie de tareas y de actividades, y usted va entonces adquiriendo nuevas destrezas. Aquí no existe, nadie fracasa, ningún estudiante fracasa en esta sociedad ideal, porque los estudiantes van aprendiendo a su paso. Y en ese sentido es un elemento valioso, me parece algo positivo de esta sociedad conductista en términos de la educación, porque uno de los problemas de la educación es que realmente trabajamos con los estudiantes como si fueran todo, ¿no?, en masa. Es una educación masiva, todo el mundo tiene que pasar de grado a la misma vez, cuando sabemos que las personas aprenden a diferente paso. Y el otro enfoque de aprendizaje que vamos a mencionar es la teoría social cognitiva de Bandura, conocida también como la teoría de aprendizaje social. Esta teoría recalca la influencia de las condiciones, de los pensamientos, de los sentimientos, de las expectativas y de los valores en el desarrollo de la personalidad. Y en cierta manera lo podemos ver como una especie de revisión del conductismo de Skinner y Bandura, ya que el conductismo de Skinner y Bandura, si lo vemos desde una perspectiva crítica, es una teoría muy simplista y reduccionista en términos del desarrollo de la personalidad. Y Bandura, que al principio fue un conductista, ve que el conductismo tiene limitaciones, ya que no puede y no integra esto que él llama las expectativas, las condiciones, los sentimientos, los pensamientos, que son parte importante también de la personalidad. Bandura también señala que nosotros no solamente aprendemos a través del refuerzo directo, sino que aprendemos a través del refuerzo vicario. Y el refuerzo vicario es aquel refuerzo que recibe una persona que para usted es un modelo. Así que ese refuerzo también se convierte en parte, se convierte también en un refuerzo suyo. En términos de si el individuo es libre o no, la teoría de aprendizaje social de Bandura señala que lo que existe es un determinismo recíproco. Y por determinismo recíproco, Bandura se refiere a que a la misma vez que el ambiente determina la conducta del individuo, el individuo también está influyendo en el ambiente. Así que no es tan sencillo esto como que el ambiente determina la conducta, sino que Bandura ve el asunto mucho más complejo. Para Bandura,
Un aprendizaje importante es lo que él llama el aprendizaje por observación o el aprendizaje por imitación. Ese aprendizaje que no es tocado en las teorías conductistas es el aprendizaje que explica cómo nosotros aprendemos o otra serie de destrezas que las aprendemos a través de observar a otros cómo hacen las cosas. También una de las aplicaciones de el aprendizaje por observación es lo que son los estudios que Bandura realizó sobre el aprendizaje de la violencia. Porque Bandura sostiene que si nosotros observamos modelos que se comportan violentamente, pues vamos a terminar comportándonos de forma violenta. Y esto él hizo un estudio clásico con niños, en donde niños observaban a adultos arremetiendo violentamente contra un muñeco, y después de eso los niños entraban al salón en donde el adulto había arremetido contra este muñeco, y Bandura encontró que los niños que observaban a adultos comportándose de forma violenta hacia un muñeco se comportaban más violentamente que aquellos niños que no observaban al adulto arremetiendo violentamente contra el muñeco. Así que esto tiene interesantes implicaciones para, por ejemplo, la violencia que los niños observan en la televisión, la violencia que los niños observan en las noticias, la violencia que los niños observan en sus casas. Y la pregunta es los niños aprenden a ser violentos de esa manera, y si es así como Bandura ha encontrado en sus estudios, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en relación a el tipo de programas de televisión que nuestros niños ven, y también a las experiencias que son expuestas de violencia desde muy temprano en sus vidas. Así que esta teoría de aprendizaje social de Bandura es una teoría que integra aspectos que el conductismo no había integrado y no le interesaba integrar, pero que sin duda son importantes para entender esto que llamamos personalidad. Será hasta pronto.